Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a explicar, hoy sí, vamos a explicar lo de la cuantía muy bien, para que salgamos de dudas. Vamos a leer un poco las reglas de la competencia, las vamos a explicar bien, vamos a leer artículo por artículo. Les ruego que ustedes ya, de forma personal, que procuren estarse leyendo ya del artículo número 1, por lo menos el artículo 96 del código. Vamos a ir analizándolos, tenemos la obligación de irlos analizando poco a poco, pero la verdad que por cuestiones del tiempo, que este curso es demasiado teórico, la práctica a veces se tiende a impedir por cuestiones doctrinarias. A veces, la verdad que soy bastante doctrinario, pero prefiero ser más práctico, ¿verdad? Más práctico en el curso. La práctica es más importante. Bueno, les decía que nos quedamos la última vez por aquí y me gustaría recapitular algunas situaciones de aquí atrás que son realmente importantes. Platiquemos nosotros, pues, me gustaría que platicáramos un poquito acerca de, esto creo que lo habíamos visto, ¿verdad? La competencia por razón del territorio no tiene mayor problema, tampoco la competencia por razón de la materia, por razón del grado tampoco tiene mayor problema, por razón de la cuantía tampoco, ya la vamos a analizar. Ya traigo unas diapositivas aquí en este mismo juego que las vamos a actualizar y se las voy a mandar más noche. La competencia por razón del turno, sí quiero aclarar que esa competencia por razón del turno es una competencia en donde los jueces trabajan por días y horas, ¿sí? O sea, un juez, por ejemplo, eso se da mucho en los juzgados pluripersonales. Hay juzgados pluripersonales en Guatemala de primera instancia penal. En Guatemala existen juzgados pluripersonales. Entonces, también en materia de ejecución, en donde hay un juez que va a llegar y va a trabajar, por ejemplo, unos 5 o 6 días, luego entra un descanso de unos 3 o 4 días y vuelve a regresar, así como están los oficiales en los juzgados de paz, ¿verdad? Que trabajan, que cuando hay solo uno se queda el fin de semana. Así es esta competencia por razón del turno, ¿verdad? O sea, antes habían juzgados de turno, pero hoy prácticamente todos los juzgados están abiertos en la ciudad capital. Aquí en Jalapa, allá en Jalapa, cuando una persona, por ejemplo, necesita hacer una diligencia de materia constitucional, puede ir a la Corte de Constitucionalidad, que está abierta las 24 horas, pero por ejemplo aquí nosotros queremos promover alguna diligencia en materia constitucional, un amparo, una exhibición personal o una inconstitucionalidad, pues si lo queremos hacer en días inhábiles, podemos hacerlo ante el juzgado de paz porque está de turno. Los juzgados de turno aquí en Jalapa, fundamentalmente después de las 3:30 de la tarde y en fin de semana, básicamente son los juzgados de paz, ¿verdad? En los municipios de aquí, aquí en la ciudad de Jalapa, también existe un juzgado de paz que tiene por cuestiones de turno, ¿verdad? Y también por cuestiones de turno podemos entender en el desempeño de los jueces pluripersonales, juzgados de primera instancia, en donde en Guatemala hay juzgados de primera instancia de turno en materia penal, los juzgados de paz en materia civil. Entonces, ahí lo que sucede con eso es que los jueces van a trabajar ciertos y determinados días. Entonces, si hay alguna duda con esta competencia, porque pasa es que expliqué esto muy rápido, ¿no hay alguna duda con esto de la competencia por razón del turno, por favor? ¿Se ve la pantalla? ¿Ustedes logran ver la pantalla? Sí, link se ve. Sí, se ve. ¿Se me escucha bien? ¿No se escucha entrecortado? ¿No se me ha entrecortado la comunicación? No, link, Todo bien, se Lick. escucha bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo aquí que hay algunas cosas que quedaron dudosas por acá. Una cuestión por aquí que quedó dudosa. Una cuestión aquí que quedó dudosa. Hay otra que quedó... hay una cuestión por aquí arriba que también quisiera retomar. Aquí está, aquí está. Bueno, miren, lo que es la jurisdicción, esto no tiene mayor... miren, la jurisdicción común, y lo que nosotros tenemos que entender de la jurisdicción común es que todos los ciudadanos de la República tienen derecho a esa jurisdicción común. ¿Qué quiere decir en esa jurisdicción común? Que en una materia determinada, en una materia penal, civil, que son las de jurisdicción común,
Ahí se van a ventilar todos los casos de esa materia sin distinción alguna. Porque si nosotros hablamos de la cara anversa de la jurisdicción común, es la jurisdicción privativa. La jurisdicción privativa. Ahí no se van a conocer casos de la totalidad del conglomerado social de la República de Guatemala, sino que se conocen atendiendo a determinados asuntos de determinado género, con prohibición de conocer los demás. ¿Qué jurisdicción privativa hay en Guatemala? Tenemos la jurisdicción privativa de trabajo y prohibición social, que puse el ejemplo, pero también existe una jurisdicción privativa en materia constitucional, donde solo se conocen asuntos de tipo constitucional. Hay una jurisdicción privativa en la ciudad capital en materia también de lo contencioso administrativo, que solo conoce asuntos de lo contencioso administrativo. El juzgado aquí en Jalapa, de lo contencioso administrativo, es el juzgado de primera instancia civil y económico coactivo. También viene ese tipo de cosas. Entonces, esa es la característica especial de esta jurisdicción privativa. Valdría la pena entonces también retomar, establecer que la jurisdicción especial, como lo habíamos dicho, es una jurisdicción por razones de privilegio. Se va a atender, por ejemplo, solo minusválidos, o solo afroamericanos, o solo indígenas. Y el ejemplo que tenemos en la jurisdicción indígena, si nosotros analizamos, por favor, alguien que me lea el artículo 12 de la Constitución, por favor. Alguien, por favor. El segundo párrafo, por favor. Por favor. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Entonces hay una prohibición expresa en la ley, ¿verdad? Con relación a la jurisdicción especial. Esta jurisdicción indígena, como ya le dije, se planeaba que entrara en vigencia cuando se estaba reformando, pues no se había planeado que entrara en vigencia, se había reformado, había aquella reforma constitucional famosa que nunca vimos la luz de esas reformas constitucionales. Ahí se quería crear la jurisdicción indígena, ¿verdad? Bueno, ¿será que habrán compañeros en sala de espera, no? Bueno, esto lo dejé muy en el tintero, siento yo, y ustedes no me han preguntado acerca de eso, entonces por eso quiero explicarlo bien. Estamos aquí. La jurisdicción ordinaria, que ya la habíamos explicado, que tiene un símil con la jurisdicción común. Aquí esta no es sujetos, aquí son casos, a todos los casos de un mismo ramo. O sea, la jurisdicción ordinaria es una jurisdicción que se delimita por casos. Si la judicatura, por ejemplo, aquí en Guatemala, la judicatura civil es ordinaria, la penal es ordinaria, es semiordinaria. Vamos a explicar por qué. La jurisdicción ordinaria civil, no hay juzgados que conozcan procesos especiales civiles. En materia de familia, sí, tenemos juzgados ya en Guatemala que conocen solo divorcios voluntarios, que conocen casos en materia de juicios orales de alimentos especializados, hacen una distinción en eso. Y la jurisdicción extraordinaria, dice que son autoridades distintas a las ordinarias, o sea, son juzgados especiales para conocer ciertos y determinados casos. ¿Qué ejemplo podemos poner? En Guatemala, por ejemplo, existe una jurisdicción de mayor riesgo, ¿verdad? En materia penal, que conocen solo ese tipo de procesos. Existe una jurisdicción también, que solo conoce asuntos de femicidio y formas de violencia contra la mujer, es jurisdicción extraordinaria. También tenemos una jurisdicción que en materia tributaria, que solo conoce delitos tributarios, es una jurisdicción extraordinaria, ¿verdad? No sé si hay alguna duda de lo que vamos viendo hasta el momento, ya lo habíamos visto, pero quería recapitular en esto. ¿No? Esto ya lo habíamos visto, esto no es mayor. La jurisdicción acumulativa preventiva es cuando un juez va a conocer, cuando un juez no tiene competencia para conocer de un asunto determinado, pero lo conoce por cuestiones de turno, ¿verdad? O sea, por ejemplo,
un juzgado de paz, si yo voy a promover una acción constitucional ahorita, que sería competencia, por ejemplo, sabemos que para promover amparos son jueces competentes, juez de primera instancia, las salas, la Corte Suprema de Justicia, hasta la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo deseo promover ahorita una acción constitucional y por cuestiones de horario la puedo hacer en el juzgado de paz, que el juez conoce preventivamente para darle trámite a esa acción de amparo y entonces lo va inmediatamente a distribuir al juez competente, va a analizar. Analiza, bueno, esta es competencia de la Sala Jurisdiccional de Jalapa, o dicen, bueno, no, eso es competencia de la Corte de Constitucionalidad, lo voy a remitir allá, o es competencia de juzgado, entonces ahí lo va a llevar, o sea, conoce a prevención porque el juez competente está fuera de horario, entonces este juez conoce, realiza las diligencias, urgencias que tenga que realizar y ya lo remite a donde corresponda, ¿verdad? La jurisdicción privativa que ya le habíamos hablado, ya le habíamos explicado. Esto es, ya lo habíamos explicado y creo que esto ya lo habíamos explicado. ¿Tienen alguna duda en cuanto a este aspecto? Si no, pues ya nos vamos a ir a donde estábamos. Bueno, la jurisdicción propia o retenida es cuando el juez conoce los asuntos que son de su competencia, ¿sí? Las cuestiones que por mandato legal la ley le asigna, por ejemplo, en materia civil, la jurisdicción originaria o retenida es, por ejemplo, que el juez va a conocer, el juez de primera instancia va a conocer, por ejemplo, de las pruebas anticipadas dentro de la competencia de la cuantía que le corresponde, por ejemplo, los juicios sumarios, juicios ordinarios, porque es su competencia, porque la ley ha determinado que él deba conocer ese tipo de casos. Y la delegada es cuando el juez, cuando otro juez conoce por encargo del juez originario. Por ejemplo, juez, si ponemos el caso del que el juzgado de primera instancia civil es una jurisdicción propia, originaria y retenida, porque por mandato legal y actualmente de conformidad con el decreto 37-2006 debe conocer los asuntos de mayor cuantía, los asuntos de mayores de 15,000 quetzales en la cabecera departamental de Jalapa. Entonces ahí podemos promover un juicio sumario de desocupación, podemos promover un juicio ordinario de enriquecimiento sin causa, un juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico, un juicio ejecutivo en la vía de apremio, que siempre que tengan cuantía mayores de 25,000 quetzales. Y, por ejemplo, hay necesidad de practicar un reconocimiento judicial de un inmueble que está en San Luis Jilotepeque, o existe la obligación de notificar a un sujeto que está en Monjas. Entonces, a través de la jurisdicción delegada, este juez originario va a enviar el despacho correspondiente, así se llama, para que este juez pueda notificar estas notificaciones, estas actuaciones o realizar esas diligencias de prueba fuera de su jurisdicción, ¿verdad? Vamos a analizar esto que está por aquí. Si analizamos nosotros, permítanme, vamos a ubicar esto donde estamos.
El artículo 97 es muy importante, es lo que les decía. Dice, no obstante la división jurisdiccional de los jueces de primera instancia, estos deben complementar inmediatamente los despachos y órdenes. Esto no es, perdón. Artículo 160, sí, así es, 168 dice, los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se ordenará en la sustentación de los asuntos judiciales. Ese es el que teníamos que ver. Lick, disculpe, ¿qué artículo dijo? El artículo 168. ¿Y anteriormente? Ese nada más, el otro no, el otro me equivoqué, es el 168. Bueno, entonces, vamos ahora a seguir. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Porque ahora sí voy a entrar a donde nos habíamos quedado. Esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Bueno, los conflictos de competencia. ¿Qué son los conflictos de competencia? Los conflictos de competencia tienen, básicamente, pues nacen a la vida jurídica cuando hay con la competencia es dudosa. Entonces, lo que sucede aquí es, la competencia es dudosa, entonces en este caso debe remitirse el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que determine cuál va a ser la competencia. ¿Cuándo puede ser la competencia dudosa? Porque hay varias acciones, por ejemplo, vamos a ver ahorita de las acciones personales, las acciones reales, las acciones mixtas, las acciones en materia de juicios ejecutivos, en materia de alimentos, etcétera. Entonces, cuando esa competencia es dudosa, entonces la Corte Suprema de Justicia es la que debe de conocer en ese tipo de situaciones. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Lick, ¿Sí? Manda, escucho. es lo que establece el artículo 9 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice? Léalo. Dice, artículo 9, determinación del valor del caso de duda. Cuando en un proceso hubiera divergencia de duda acerca de la cuantía de litigio, decidirá el juez oyendo a las partes por un término común de 24 horas. No, aquí decide la Corte Suprema de Justicia. Es cuando hay cuestiones de competencia. Cuando hay una competencia dudosa, entonces la Corte Suprema de Justicia va a conocer. A eso se refiere. El artículo que les estaba buscando también, que tiene relación con el otro, dice, con el 168 que habíamos analizado, dice comisiones. El 113 dice, la función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Eso quiere decir que los jueces deben de diligenciar todos los asuntos que son sometidos a su competencia. Pero si hay que practicar actos fuera del tribunal, como un reconocimiento judicial, como una notificación que se debe de notificar la demanda o alguna resolución, alguna de las partes que debe hacerse, por ejemplo, la demanda tiene que notificarse personalmente. Y si el demandado, por ejemplo, tiene su domicilio en San Luis, en Carlos Alzatate, entonces o Mataquescuintla, hay que hacerlo por una comisión, por un despacho. Entonces, para el juzgado de paz,
Es un juzgado, aquí eso está aclarado en el artículo 114, que dice: los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoría, prefiriéndole al de igual materia y de distinta localidad. Al de la misma categoría se dirigirán por exhorto. Si vamos a solicitar que se le notifique a un sujeto en donde no hay juzgado de paz y solo de primera instancia, es un exhorto. Por ejemplo, quiero notificarle a alguien en Jutiapa o en un lugar donde no hay juez de paz, lo hago por medio de un exhorto. Y dice, y a los inferiores por despacho. Quiero notificar a alguien que está en Monjas por medio del juzgado de paz, lo hago por medio de un despacho. Y a los superiores o a los de los estados por suplicatorio y carta rogativo. Eso se hace a través de la carta, un juez superior, la sala, la Corte Suprema o una persona que está en el extranjero por medio de carta rogatoria. Pero el conflicto de competencia, fundamentalmente lo que existe es una competencia dudosa. Vamos a analizar las reglas de la competencia. Y cuando determinemos las reglas de la competencia, a veces hay casos que tienen una mezcla de que no se puede determinar a qué juzgado le corresponde la competencia. Entonces, en caso de duda, remitimos al expediente de la Corte Suprema, que tendrá que resolver esta circunstancia. Bueno. Algo que es importante es que quisiera solicitarles que se ubicaran un poquito ya en lo que son, vamos a ubicarnos ahorita en lo que es la cuantía. Quiero establecerles que ustedes vieron la cuantía en lo que es la teoría del proceso. Ajá. ¿Me escuchan? No, en introducción. ¿Cómo? Sí. ¿Sí la vieron? Sí. Introducción al derecho. Pero la vimos en introducción al derecho, es decir, en el primer año. ¿Por qué la vieron ahí? No entiendo. Eso no es materia de que se vea ahí. El LIC nos enseñó, de forma general. pero a grandes rasgos. Y en teoría del proceso sí no vimos nada. No les dieron eso. Miren, ahorita lo vamos a aprender hoy en la noche, lo vamos a ver bien. Miren, si tienen dudas, pregunten. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto anteriormente? No. No tienen dudas. Yo veo que nadie participa, nadie quiere hablar. La verdad que, pues espero que todo lo que... Recapitulé esto porque yo mismo detecté que cuando expliqué esto, lo hice de una forma muy rápida, por cuestiones que habían peligros de razones de cuestiones de conexión, entonces tuve que desconectarme y todo, por eso lo estoy volviendo a explicar. Pero de ahí, no tengan miedo, hombre. Ahorita vamos a explicar lo que es las... Miren, la ínfima, hay tres tipos de cuantía. Tenemos ínfima, menor y mayor cuantía. Entonces, vamos ahorita en estos momentos a determinar este tipo de circunstancias para que ustedes lo puedan tener bien claro, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Vamos ahorita a verlo. Lo voy a hacer algo antes. Les voy a mandar en estos momentos. ahorita y mañana. Les voy a mandar la asistencia. Por favor, los que quieran platicar, no me dejan abierto su micrófono. Por favor, cierren su micrófono, si fueran tan finos. Les acabo de mandar el link de asistencia, por favor. Lo pueden ver ustedes en el chat. ¿Pueden ver el chat? Bueno, entonces, por favor, lo llenan, si fueran tan amables. Un plátano, un resto cada uno y ya estuvo. Hago plátanos cocidos. ¿Plátanos cocidos o dónde? Bueno, vamos a analizar... vamos a seguir analizando, vamos a analizar lo de la cuantía. Bueno, vamos a hablar del momento que se determina la jurisdicción y competencia y las reglas de competencia luego, pero ahora vamos a hablar de la ínfima cuantía. ¿La tienen en pantalla ahorita?
¿Sí? Cuando Sí, estamos hablando de licenciado. cuantía... Generalizada, Lic. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pueden Sí, ver lo Lic. que está en, pueden ver lo que está en Sí, pantalla? Sí, Lic. Ok. Entonces la cuantía la vamos a definir como aquel valor o suma dineraria que es inherente a la pretensión. Lo que nosotros pretendemos hacer valer en una pretensión cuando el proceso es en materia dineraria, en materia económica, en materia pecuniaria. Porque vamos a veces encontrarnos que la cuantía no tiene valor. Si pedimos la nulidad de un negocio jurídico, si pedimos la reivindicación de un inmueble, ahí no hay cuantía. Si pedimos el divorcio, ahí no hay cuantía. ¿Sí? Pero si estamos demandando a alguien, por ejemplo, para que nos pague un cheque que no nos quiso pagar de 50,000 quetzales, hay una cuantía, 50,000 quetzales. Juicio ejecutivo, la vía de juicio ejecutivo cambiario. Si nosotros venimos y queremos solicitar el cobro de rentas atrasadas de un inquilino de una propiedad, de un apartamento, de una casa que no nos ha pagado, entonces la cuantía va a ser todas las rentas que nos debe. Cuando estamos hablando de esa cuantía, es la suma o valor a determinar en la liquidación, que es objeto de proceso de conocimiento, o objeto de la pretensión. Y, por ejemplo, si nosotros hablamos específicamente de la ínfima cuantía, y la ínfima cuantía la conocen, si usted, ya no vamos a perder tiempo, léanse ustedes por su cuenta, por favor, léanse ustedes por su cuenta. Ustedes por su cuenta, vamos a ver aquí, permítanme. Los acuerdos 5-127, 2-2006, 37-2006 y 43-97, que es el de todos estos acuerdos. La síntesis de eso es lo que nosotros tenemos por aquí. Entonces les explica la ínfima cuantía. Van a conocer el monto de la ínfima cuantía es desde 1 centavo hasta 10,000 quetzales en materia civil y mercantil. Pero en materia de familia es de 1 centavo, hasta 6,000 quetzales. Es la ínfima cuantía. ¿Quiénes van a conocer en materia de ínfima cuantía? Los jueces de paz del municipio de Guatemala o la ciudad de Guatemala y de todos los municipios de la República de Guatemala. Conocen en ínfima cuantía el valor de la pretensión, que es de 1 quetzal, de 1 centavo, hasta 10,000 quetzales en materia civil y mercantil. Y en materia de familia es de 1 centavo a 6,000 quetzales. O de 1 quetzal a 6,000 quetzales. De 1 centavo va a ser difícil. Esa es la ínfima cuantía. Esto no están las diapositivas que ustedes tienen ahí que yo les digo, ya lo voy a subir corregido para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Entonces el valor de la ínfima cuantía es de 0 a 10,000. Cuestiones de justicia civil y mercantil. Justicia de familia, de 0 a 6,000 quetzales. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, Lic. ¿No? Entonces sigamos. La menor cuantía, cuando sobrepasa los 10,000 quetzales en materia de justicia civil y mercantil o los 6,000 quetzales en materia de familia, en el municipio de Guatemala, de 10,000 a 50,000 quetzales o hasta 50,000 quetzales es la menor cuantía. En las cabeceras departamentales en los municipios de Coatepeque de Quetzaltenango, Santulecía, Cochumalguapa de Escuintla, Malacatán e Ixiguán de San Marcos, Santa María Nevac de Quiché, Poptún de Petén, Santa Eulalia de Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva, que son municipios de Guatemala, ahí la cuantía es hasta 25,000 quetzales. Y los demás municipios no comprendidos, entiéndase todos los municipios de Jalapa, el departamento de Jalapa, entiéndase todos los municipios de Jalapa, es hasta 15,000 quetzales. Es menor cuantía. Es hasta 15,000 quetzales. ¿Sí? Es menor cuantía. Entonces, la menor cuantía
En la ciudad capital, ¿me escuchan? No hay interrupción en la comunicación, se escucha la comunicación fluida, no hay problemas de conexión, porque acabo de tener un aviso que tengo problemas de conexión, por eso que estoy preguntando. No, Se Lick, entrecorta a veces, Lick. ¿Se escucha? No, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Se escucha bien. Bueno, entonces, en Por el el municipio de momento, Guatemala, la menor cuantía es hasta 50,000 quetzales. De 10,000 quetzales a 50,000. En las cabeceras departamentales que les he dicho, que están todas aquí, Coatepeque, Santa Lucía, Cochumalguapa, Malacatán, Ixchihuán, Santa María Nevaj, Popún-Petén, Santa Eulalia, Misco, Matitlán y Villanueva, es de 10,000 a 25,000. ¿Sí? En materia de familia, de 6,000 a 50,000. De 6,000 a 25,000. Esa es la menor cuantía. En los municipios no comprendidos, que entran los municipios de la ciudad de Jalapa, la menor cuantía es hasta 15,000 quetzales, de 10,000 a 15,000. En materia de jurisdicción de justicia de familia es de 6,000 a 15,000. ¿Hay alguna duda con respecto a esta cuantía? esta cuantía la conoce siempre el juez de paz, Lick. El juez de paz. El juez de paz la conoce. Qué buena pregunta. Muy bien. Excelente pregunta. Excelente pregunta. El juez de paz. Sí, El otra juez de duda. paz conoce No, la no, menor... ¿Sí? ¿Qué manda? Otra duda, no la escuché muy bien. Sí. Para cosas de familia, ¿de cuánto es? Hasta 6,000 quetzales. Y de 6,000 quetzales a 50,000, y de 6,000 a 25,000, y 6,000 a 15,000 en los órdenes que hemos visto. Es decir, Guatemala, los departamentos que están citados ahí, y los municipios no comprendidos ahí, que son todos los de la ciudad, todos los del departamento de Jalapa. Muy bien, gracias. Sí, esto les va a quedar ahí. Sí, ojo con eso, porque eso les va a servir en el futuro a ustedes. Bueno, la mayor cuantía es cuando sobrepase los 50,000. ¿Sí? Cuando sobrepase los 50,000, ya le voy a agregar, ya voy a editar esto antes de que cortemos, antes de subirlo, le voy a poner a quien conoce menor cuantía, no le puse que era el juez de paz. Ni siquiera lo vamos a editar de una vez aquí. Para que no tengamos, no, aquí establecimos que son los jueces de paz, ¿verdad? Aquí la mayor cuantía no le puse yo quien conocía, pero Ese ¿conocen? es el Adivinen juez ustedes de quién primera instancia, ¿va, Lick? Muy bien. ¿Se escucha bien, Lick? Los juzgados de primera instancia, Lick. Y así es. Esto lo acabo de hacer hace un rato, ¿verdad? Entonces ahí está ya editado, ya lo pueden ver. ¿Ya se ve? Ya se los voy a mandar, solo cortamos. Entonces les queda claro que la mayor cuantía es de 50,000 hacia arriba en el municipio de Guatemala. Y en los municipios que habíamos determinado anteriormente, que en los de estos que están acá, que Quetzaltenango, Santa Lucía, todos esos, de 25,000 hacia arriba es competencia del juzgado de primera instancia, y aquí, en la cabecera, en todos los juzgados, la competencia del juzgado de primera instancia civil aquí en Jalapa es a partir arriba de 15,000 quetzales. Arriba de 15,000. Por debajo de ese valor es juzgado de paz. Lick, una consulta. Dígame. La mayor y la menor cuantía son casi que las mismas cantidades. Son las cantidades que acabamos de indicar. La menor cuantía es hasta 10,000 quetzales en materia civil y mercantil. Y en materia de familia hasta 6,000, menor cuantía. Si sobrepasa esa cantidad de 10,000 quetzales y llega a 50,000 quetzales, es menor cuantía en el juzgado de paz, juzgados de paz de la ciudad de Guatemala. Si es de 10,000 quetzales a 25,000, es menor cuantía de juzgados y cabeceras departamentales y municipios que acabamos de establecer aquí. Si es de 10,000 a 15,000 quetzales, en los municipios no comprendidos, o sea, todos los municipios del departamento de Jalapa es menor cuantía. Cuando sobrepase 50,000, 25,000 y 15,000 en los órdenes que hemos explicado, entonces ya es cuantía mayor cuantía, y corresponde su competencia al juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jalapa. Y en las demás regiones, juzgado de primera instancia civil que tenga la competencia para conocer ese tipo de asuntos, que la mayoría son económicos coactivos, pero en la ciudad capital no, es juzgado de primera instancia civil y mercantil. Ok, gracias, Lick.
Ok. Lick, y cuando no se Licenciado, conozca... una pregunta. ¿Sí? Dejemos que el compañero pregunte Ah. antes. Está bien. Compañero. Y cuando no se conozca la cantidad, o sea, la cuantía, ¿quién conoce? Juez de primera instancia, competencia. Ahorita lo vamos a analizar. Es valor indeterminado, juez de primera instancia civil. Ya lo vamos a analizar. Claro. Compañera, me pregunta. Dígame, por favor, perdone. Compañera. ¿Quién sería la compañera que preguntó? Disculpen. Yasmin. Yasmín Iliana. Bueno. Entonces leamos un poquito el código. Vamos a analizar las reglas de la competencia. Por favor, leamos el artículo 7. Reglas generales de competencia, dice. Por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Eso ya no está, eso ya está superado, está reformado. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentes del proceso principal. O sea, el juez de primera instancia conoce en menor cuantía cuando eso se desprende de un incidente que es del proceso principal. Dice, la Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad para señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que deban seguir ante los juzgados de paz, cuando lo crea conveniente, atendía las circunstancias especiales del municipio de que se trate y disposiciones de personal técnico. O sea, puede determinar que esa competencia de menor cuantía o ínfima cuantía sea menor, ¿verdad? Compañera Arlene, ¿quién era la que tenía la duda? Se desconectó la compañera, se enojó, fíjese. Bueno, perfecto. Soy yo, Lick, es que se me sacó del Zoom, Dígame, ¿cuál es su duda? pero mi pregunta es, ¿cuál es en ínfima cuantía, qué juez es el que aplicaría ahí? Porque usted mencionó el juez de primera instancia, el juez de paz, en Juez de mayor paz. cuantía, menor cuantía, Juez de pero paz en es el ínfima cuantía no me quedó. juez de paz. Es el juez de paz. Bueno, juez de paz. ¿Aló? Se Bueno, corta. sí, ¿verdad? Es el juez de paz. Sí, Lick, es que se corta mi internet. Sí, hombre, que sí, todos estamos igual. Bueno. Dice determinación del valor. Para establecer la cuantía de la reclamación, se observarán las siguientes disposiciones. Para determinar cuál es la cuantía, si es menor, si es ínfima o es mayor, entonces vamos a ir a estas reglas. Dice, no se computarán los intereses devengados. O sea, que si estamos hablando de que estamos ejecutando una cantidad que devenga intereses, lo único que podemos nosotros utilizar para poder establecer la cuantía es el capital. No vamos a determinar los intereses, ni los moratorios, ni los intereses legales. Si se demandara pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. Si nosotros estamos estableciendo eso que establece la ley de pagos parciales o saldos de obligaciones, por ejemplo, podría ser una obligación de tracto sucesivo que tenga que pagarse a través de prestaciones periódicas o continuadas, un contrato de tracto sucesivo, un contrato de arrendamiento, un contrato de suministro que se paga periódicamente. Entonces, para determinar cuál es la cuantía, tenemos que ir y sumar todas las prestaciones a que tiene derecho el actor o el ejecutante en este caso para reclamar, y entonces ahí vamos a determinar cuál es la cuantía. Dice, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas,
servirá de base su importe anual. Hay que tomar como base el importe anual. Bueno. Dice, esto era lo que nos había leído Abner en su oportunidad, y dice, determinación del valor en caso de duda. Dice, cuando en un proceso hubiere divergencia quiere decir que, no, que hay una pugna, que hay una disputa, esa es la divergencia, ¿verdad? Hay controversia. Cuando en un proceso, dice, cuando en un proceso hubiere divergencia o duda acerca de la cuantía del litigio, la cuantía, si es menor, mayor o ínfima, y su monto, ¿verdad? La decidirá el juez oyendo a las partes por un término común de 24 horas. El juez concede audiencias por 24 horas a las partes para que se pronuncie. Y entonces ahí va a determinar la cuantía cuando tenga duda con relación a la cuantía. Dice, era lo que preguntaba también un compañero por ahí, creo que fue Mayrul, ¿verdad? Asuntos de valor indeterminado, dice, en los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Ya determinamos quiénes son competentes, qué jueces son competentes en materia en materia de las cuantías, y hoy determinamos que el juez de primera instancia conoce asuntos de valor indeterminado, es decir, que el juicio no tiene un valor, ¿sí? La pretensión que se pretende materializar no tiene un valor. ¿Qué ejemplos podemos poner concretamente de esto? Podemos poner nosotros un juicio de reivindicación de la propiedad, un juicio de divorcio, cuando no se discuten las pensiones alimenticias, una nulidad de un negocio jurídico, etcétera, ¿verdad? Dice, determinación del valor en la acumulación objetiva de las demandas. Dice, si en un mismo proceso se entablasen a la vez varias pretensiones, en los casos en que pueda hacerse conforme a lo prevenido en este código, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascienden todas las pretensiones entabladas. Nosotros podemos entablar varias pretensiones en un juicio. Voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando del divorcio. En el divorcio nosotros podemos promover la disolución del vínculo conyugal, podríamos promover la relación que el padre va a tener con los hijos y también podríamos discutir la pensión alimenticia. Estamos discutiendo tres cosas. Y, por ejemplo, podríamos plantear nosotros un proceso sumario también de desocupación de un inmueble y también podríamos cobrar, porque hay un contrato de arrendamiento y el inquilino incumplió el arrendamiento, no pagó las rentas, y una de las condiciones resolutorias de ese contrato es que si no paga las rentas, podemos pedir que desaloje el inmueble. Entonces plantearíamos el juicio sumario de desocupación y el cobro de rentas atrasadas, ya van dos pretensiones. Y así se pueden dar. ¿Hay alguna duda en cuanto a este artículo 11? ¿No? Sigamos. Dice, cuando se ejerciten acciones personales. Las acciones personales son aquellas en donde la pretensión son derechos que los sujetos o personas deben ejecutar en favor de otro sujeto. ¿Sí? Acciones personales. El divorcio es una acción personal. Un juicio oral de alimentos es una acción personal. Un juicio de nulidad de negocio jurídico es una acción personal. Dice, cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, en la primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio, en el de menor cuantía el juez menor de su vecindad. Si nosotros estamos litigando, vamos a litigar una acción personal, pero es una acción de naturaleza dineraria, tiene valor, tiene cuantía. La acción personal es entre sujetos. ¿Qué diferencia cómo podemos diferenciar una acción personal? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es lo contrario a una acción personal? Es una acción real. Cuando estamos hablando de acciones reales es de cosas. Una acción real es la que tiene que ver, la pretensión está íntimamente ligada al reclamo, modificación y decisión de un derecho relacionado con un bien mueble o inmueble. Esa es una acción real. Si yo quiero recuperar un vehículo que me quitaron, si yo quiero recuperar una casa, esa es una acción real. ¿Sí? La acción personal no lleva inmiscuido bienes muebles o inmuebles, joyas, ni vehículos, ni carros, ni nada. Es una acción entre sujetos.
Entonces, en las acciones personales, ¿quién es el juez competente? El juez de primera instancia, cuando es mayor cuantía, donde el demandado tenga su domicilio. Si yo quiero iniciar una acción personal, por ejemplo, voy a promover una nulidad de un negocio jurídico y el demandado vive, por ejemplo, en Guatemala, yo tengo que promover la demanda al juez de primera instancia del departamento de Guatemala. Si quiero promover un divorcio y el sujeto vive en el departamento de Guatemala, tendría que ser juez de primera instancia de familia del departamento de Guatemala. ¿Por qué? Porque esa es una acción de naturaleza personal. Y si fuera un proceso de menor cuantía, es el juez menor de su vecindad, que es el juez. Si él vive, por ejemplo, en Villanueva, tendría que ejercer el juez de Villanueva. Si él vive en San Carlos Alzatate, tendría que ser el juez de paz de San Carlos Alzatate. Ahora escuchen, aquí hay una excepción a esa regla. Y son los procesos en materia de alimentos. Dice, en los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos, ya sea fijación de pensión alimenticia, aumento de pensión alimenticia, extinción de la pensión alimenticia o cobro de la pensión alimenticia en la vía del juicio ejecutivo o en la vía de apremio, ¿sí? En ese caso, cuando los procesos versen sobre prestaciones alimenticias o pago de pensiones, en ese concepto, será juez competente en el lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante a elección de esta última. O sea que cuando son cuestiones de alimentos, yo puedo, si el demandado vive en Petén, yo lo puedo ir a demandar ante el juez de primera instancia de familia de Petén o lo puedo demandar ante el juez de primera instancia de aquí de Jalapa. ¿Sí? Porque esa elección, ¿quién va a elegir eso? El actor. Entonces, en materia de alimentos, ahí sí hay una excepción a la regla, no tiene que ser el juez del domicilio del demandado o el juez de su vecindad, sino que puede ser el de su domicilio de su vecindad, pero puede ser también el juez del paso o el menor del domicilio del actor. ¿Sí? Esa es una excepción a la regla. En materia de alimentos, yo puedo promover la demanda aquí, o la puedo mover en el domicilio del demandado. Bueno. Dice juez competente cuando no existe domicilio fijo. Dice que no tiene, cuando no hay domicilio. Dice el que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en cualquier lugar donde se encuentre o en su última residencia. Es aquellas personas que se encuentran viajando porque son visitadores médicos o tienen aquellas personas que tienen algún trabajo itinerante. Entonces ahí se les puede demandar en el lugar donde se encuentren. ¿Verdad? Porque no tienen domicilio fijo. Dice competencia por domicilio constituido. Quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente de dicho domicilio. A veces se realizan contratos de mutuo, que es un contrato regularmente muy común, donde una persona se reconoce deudora de otro por una cantidad de dinero, entonces ahí regularmente se escoge un domicilio. Cuando tenemos contratos de arrendamiento, ahí se escoge un domicilio, entonces cuando se escoge un domicilio, ahí tenemos que demandar. El actor va a demandar al demandado en ese domicilio. ¿Hay alguna duda en estos momentos? ¿Hay alguna duda? Dick, así como en el artículo 2, en el primer párrafo. 12. En esto primer párrafo. Porque usted hablaba de divorcios y no se habla de pensiones. ¿Qué juez lo conocería ahí? Sí, como la pensión como la pensión es una pretensión accesoria, siempre sería el del domicilio del demandado. Porque es una acción, pues sería discutible porque es una acción accesoria de la principal. Sigue el curso de la pretensión principal. Tiene que ser el juez de primera instancia el domicilio del demandado. Muy bien, gracias. ¿Ya se apuntaron en la lista ustedes? Ya, Ok.
Dice competencia de la... Ok. 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 Dice competencias en la acumulación subjetiva. ¿Sí entendieron lo que es el domicilio constituido, verdad? Es cuando una persona ha elegido por escrito en un contrato, en una estipulación propia de un negocio o contrato, elige un lugar para que ahí sea demandada. Por si existe alguna disputa o un proceso que emane de ese contrato, entonces se establece contractualmente que debe ser notificada en ese lugar. Se le va a notificar cualquier acción judicial relativa a ese contrato en su domicilio que señale específicamente o expresamente en ese contrato de negocio jurídico. Vamos a analizar ahora la competencia. Dígame. Yo he visto algunos contratos que dice que renuncio al fuero de mi domicilio. Eso es. Lo puede mandar donde sea que sea. Así es. Renuncio al fuero. Esa es la renuncia al fuero del domicilio. Ahí, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el sujeto está renunciando. Si, por ejemplo, fuera un contrato de una acción personal y él tiene que ser demandado, por ejemplo, allá en Guatemala, y si tiene el contrato, esa cláusula de renuncia al fuero del domicilio, ¿qué quiere decir eso? Que está renunciando al juez que es competente para conocer de esa acción y se está sometiendo al que elija el adversario. Eso lo tienen la mayoría de contratos de mutuo, renuncia al fuero de su domicilio, que es una disposición contractual en medio del cual la persona del demandado renuncia al juez que es el competente para conocer de la demanda que puede demandar en su negocio jurídico y va a ser demandado donde quiera. Y el problema es, por ejemplo, que yo he visto, yo tengo mi cliente que él celebró un contrato de un préstamo bancario, un mutuo bancario, con Banrural. Desafortunadamente se atrasó en unas cuotas y lo fueron a demandar a Retabuleo. Por eso la renuncia al fuero del domicilio. Yo he tenido gente que ha buscado mis servicios. Por ejemplo, tuve una persona de Chequimula, otro de la ciudad capital y otro de Retabuleo, que sacaron, hicieron un procedimiento de obtención de crédito en esos lugares y los vinieron a demandar aquí. Imagínense. Suele suceder. Esa renuncia al fuero, la renuncia al fuero del domicilio, quiero reiterar, es una estipulación contractual en donde la persona, el demandado, renuncia a la jurisdicción del juez que sea competente donde debe ser demandado y permite que ser demandado ante cualquier tribunal, ante cualquier juez, siempre que tenga competencia por razón de la materia de la cuantía. Bueno, dice competencia en la acumulación subjetiva. Si fueren varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto del título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados a fin que se resuelvan en un mismo proceso. Es decir, tenemos un mismo título y hay varios demandados. Y un demandado tiene su domicilio en Izabal, otro en Quetzaltenango, otro en Escuintle, otro en Guatemala. Entonces nosotros podemos promover la acción ante cualquiera de esos jueces que es atractiva para los demás. Dice competencia en los procesos o de reparación de daños. Recuérdense ustedes que todo daño debe indemnizarse. Artículo 1657 del Código de... ¿600 qué es? El 1645 establece: toda persona que cause un daño o un perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o por imprudencia, está obligado a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Cuando existe un daño, quiere decir que es un detrimento del patrimonio de una persona. Y cuando existe un perjuicio, es porque esa persona, en el detrimento de su patrimonio que ha sufrido un daño, también le impide obtener algunas utilidades, ganancias o rentas que debería él poder ganar si la cosa está en perfecto estado.
Entonces, cuando se trata de ese tipo de reclamar una indemnización por daños y perjuicios, en ese caso en particular, en las demandas sobre reparación de daños, es juez competente el lugar donde se hubieran causado. Si los daños ocurrieron en el departamento de Petén, ahí tenemos que ir a demandar a la persona que nos causó el daño. En el lugar donde ocurrieron los daños. Si los daños ocurrieron en Guatemala, ahí vamos a tener que ir a demandar el sujeto, aunque el sujeto tenga su domicilio aquí en Jalapa, o lo tenga en Puerto Barrios, o lo tenga en otro lado, pero si los daños ocurrieron en la ciudad de Guatemala, ahí lo tenemos que ir a demandar. Y este artículo es importante, dice el derecho de una acción personal. Dice, el demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este, y este lo vamos a conectar con el 12. Me unen el 17 y el 12. Porque cuando es una acción personal y yo voy a demandar a ese sujeto en su domicilio, él no puede decir, ese no es el juez competente, aquí no me pueden demandar a mí. O el juez de paz menor de su vecindad no puede decir que no. ¿Por qué? Porque ese artículo es claro. El demandante, toda acción personal, sí, el demandante es el actor, tendrá derecho a ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de eso. Tiene que demandarse ahí. Competencia por la ubicación de los inmuebles. Esa es una acción real. Aquí le podemos poner arriba acción real. ¿Sí? Es una acción real porque habla de inmuebles. ¿Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre inmuebles, sobre bienes inmuebles, en el lugar donde están situados los bienes? Cuando estamos alegando la reivindicación de la propiedad de un bien, cuando estamos reclamando alguna acción que sea propia de un bien, la división de la cosa común, por ejemplo, pues es una copropiedad y queremos que esa copropiedad termine, esa proindivisión termine, que cada persona tenga una finca con a prórrata establecida a una parte que le corresponde alícuota. Entonces, en ese caso, es una acción real. Y dice, ¿será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles? El lugar donde estén situados esos bienes. Si nosotros queremos reivindicar un bien que está en Petén, ahí tenemos que iniciar la acción. Si queremos desalojar a una persona que está en un bien que está en Petén, ahí lo vamos a iniciar. Si nosotros, porque es una acción de carácter real. Dice, si estos estuvieran en distintos departamentos, se refiere a que los bienes estuvieran en distintos departamentos, dice, el del lugar donde se ha situado cualquiera de ellos, con tal de que ahí tenga su residencia el demandado. Y hay un inmueble en Cobán, otro en Petén, otro en Guatemala, otro en Jalapa, otro en Jutiapa. Entonces hay que demandar en cualquiera de ellos, pero que el demandado tenga su residencia ahí. Si tiene su residencia, por ejemplo, en Petén ahí. Y no concurriendo esta circunstancia, dice, ambas circunstancias, será juez competente el lugar donde se cuenta el de mayor valor. Tenemos que averiguar dónde está el mayor. Ah, él tiene un edificio de 2 millones en la capital, sí, pero tiene una finca de 8 millones en Petén, pero tiene otra finca de 2 millones en Jalapa, pues el de 8 millones de Petén, ahí lo vamos a demandar. Dice, y no concurriendo estas circunstancias, será competente el lugar donde se cuenta el de mayor valor, según la matrícula para el pago de contribución territorial. Tenemos que ir a la matrícula, a la municipalidad correspondiente del lugar, la matrícula fiscal también, que queda y establecer qué valor tiene. Bueno, ahora vamos a hablar de la competencia por la ubicación del establecimiento comercial o industrial. Cuando estamos hablando de un establecimiento comercial o industrial, estamos hablando de la sede del centro de negocios principales de una sociedad mercantil que tiene un establecimiento comercial, que es parte de la empresa mercantil que le sirve para materializar su quehacer mercantil, o cuando se trata de un comerciante individual, pues la casa matriz o la sede de los negocios de ese establecimiento mercantil que utilice él para poder realizar su quehacer mercantil. Entonces, en ese caso, cuando se trata de establecimiento comercial o industrial, dice, si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, entiendes una farmacia, un supermercado, cualquier tipo de establecimiento comercial, de comerciante, de comercio individual o social, una sociedad mercantil o comerciante individual. Si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, una fábrica, etcétera, si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, dice, el demandante, que es el actor, podrá deducirle ante el juez del lugar donde esté situado el establecimiento. Tenemos que ir ahí, si hay una acción propia de ese establecimiento, queremos demandar algo de ese establecimiento, alguna cuestión propia de ese establecimiento, una disputa comercial propia, entonces tenemos que ir al lugar donde esté ese establecimiento.
¿Y si hay varios establecimientos? Pues fíjese que ahí tendríamos que, me parece, que tendría que establecerse dónde queda la casa matriz. Porque, por ejemplo, cuando uno demanda en cuestiones, únicamente que uno tiene que demandar, tiene que demandar, o sea, donde está la casa matriz. Pues está la sede de la sucursal principal de los negocios de esta persona, de esta persona, de este comerciante social o individual. Dice, Gracias. si fuera una disputa, por ejemplo, que lo vamos a hacer, que es un juicio, por ejemplo, con el Banco Industrial, el Banco Industrial no lo vamos a poder, no vamos a poder demandarlo aquí en Jalapa. Tendríamos que ir a Guatemala, donde queda la sede social principal, porque ahí, esta sede del establecimiento, puede tener muchos establecimientos en la República, pero fundamentalmente su establecimiento comercial principal está en la ciudad capital. Ahí debe ser. Hace jurisprudencia, eso no está aquí. Dice competencia en acciones de naturaleza varia. Si la acción se refiere a bienes inmuebles y de otra naturaleza a la vez, eso es competente en el lugar donde se encuentren los primeros. Si es una acción personal y una acción real a la vez, desafortunadamente va a ser competente o afortunadamente va a ser competente el juez donde estén ubicados los bienes. Bueno, vamos a analizar los procesos sucesorios. ¿Dónde se radica un proceso sucesorio? ¿Cuál es el juez competente para radicar un proceso sucesorio? Dice, la competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia, el último domicilio del causante. ¿Cuál fue el último domicilio del causante? Hay que establecer, el domicilio, es el acto de permanencia en un lugar determinado, con el ámbito, la residencia en un lugar determinado con el ámbito de permanecer en él. Entonces, por ejemplo, si se muere una persona, si me muero yo hoy, ¿dónde van a radicar mi intestado? A ver, ¿dónde radicaría mi intestado? Un proceso sucesorio de intestado testamentario. ¿Dónde lo radicaría? Si yo vivo aquí en Jalapa, lo tienen que radicar acá. Si el sujeto vive en Cobán, lo tienen que radicar allá. Porque fue su último domicilio. Si no se puede establecer el último domicilio, el juez de primera instancia, el lugar donde exista la mayor parte de bienes inmuebles. Si no se puede determinar que ese causante donde tenía su último domicilio, entonces va a ser el juez competente donde esté la mayoría parte de inmuebles. Si tiene varios inmuebles en varios lugares, se determina dónde está la mayoría. Si hay 3 aquí en Jalapa, 10 en Jutiapa y 8 en Petén, pues en Jutiapa porque hay más, ¿verdad? Dice, a falta de domicilio y de bienes, el juez de primera instancia da el lugar en donde el causante falleció. Si no se puede determinar el último domicilio, donde sale la mayoría de bienes, es donde él falleció. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos de cualquier manera que hayan de deducirse contra los bienes de la mortal, mientras no esté firme la partición de la herencia hereditaria. Es el juez competente, el último, ¿verdad? Si hay cuestiones de naturaleza real que vengan de ahí, está la excepción, que es el juez que conoce el proceso sucesorio intestado, en las reglas anteriores que hemos visto. Bueno, la ejecución, ¿alguna duda? ¿No? Sigamos. Competencia en los procesos de ejecución colectiva. La ejecución colectiva es cuando existen varios... Sí, no se le escuchó. ¿Cómo? No se le escuchó. ¿Qué fue lo que no Dijo, escuchó? se escuchó entrecortado. Sí, lo que explicaba era que cuando existen acciones que nacen de los bienes de la mortual, ya radicado el proceso sucesorio intestado, va a ser competente el juez que conoce el proceso sucesorio intestado. Ahí tenemos que demandar a la persona que que esté vilipendiando los bienes, o por alguna razón debemos demandar, porque la acción tiene relación con los bienes de la mortual, va a ser el juez competente, el que conoce del intestado en las reglas anteriores que hemos conocido, donde tuvo su último domicilio el de... Disculpen, ¿me escuchan?
Compañeros. Compañeros, ¿me escuchan? No, Lick, Fue muy poco. entrecortado. No se le entiende muy bien. Permítame un momento. No se le escucha, Lick. ¿Hay inestabilidad de nuevo o se escucha bien? Sí, Ahora sí, Lick. un poco. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ya determinamos cómo es la competencia en un proceso sucesorio. Donde están la mayoría, donde tuvo su último domicilio el causante, si eso no se puede determinar, donde están la mayoría de bienes, si no se puede determinar eso, donde el causante falleció. Y entonces, la mortual es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del causante. Si hay alguna acción relativa a la mortual, los bienes de la mortual, por ejemplo, que queramos quitarle un bien de la herencia que lo tiene un extraño, ¿quién va a ser el juez competente? El juez que conoce el proceso sucesorio con base a estas reglas que hemos analizado. La ejecución colectiva, si quieren, vamos a dejar estos últimos 3 artículos para la siguiente clase, ¿les parece? Porque ya es un poquito tarde y tengo que Está grabar bien, Lick. Gracias. ¿Hay alguna duda, no? No, Lick. No, Lick. No, Lick. Bueno, quedó todo claro, ¿verdad? Ya les puedo pasar un examen la otra semana que me contestan, entonces. Sí, Lick. Qué bueno. Vamos a cortar la grabación.